Ok, como les estaba diciendo, en esta semana 7 nos toca ver un poquito sobre lo que es trigonometría. Sería un tema nuevo, es un tema que no hemos visto hasta la fecha. Dice que la habilidad para esta semana es aplicar las razones trigonométricas básicas. Entonces son tres razones trigonométricas: la razón seno, la razón coseno y la razón tangente. En este caso, para esta semana, nosotros vamos a ver primero la razón seno y luego, en las siguientes semanas, vamos a ir viendo coseno, tangente, coseno y tangente. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con seno, con las razones trigonométricas. Ahora bien, ¿qué son razones trigonométricas? Vean que acá tenemos lo que son las razones trigonométricas. Dice que las razones trigonométricas básicas son seno, que simboliza con sin de x. En la calculadora ustedes ven seno como sin de x. Luego la razón coseno, que es cos de x. Y la razón tangente, que es tan de x. Esas son las tres razones trigonométricas que vamos a estudiar este semestre. Luego dice que conviene que comencemos repasando la noción trigonométrica de seno, coseno y tangente. Entonces vamos a iniciar viendo qué es ese seno, qué es ese coseno y qué es ese tangente que nos habla. Dice que sea un triángulo rectángulo, ok. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para nosotros aplicar trigonometría o razones trigonométricas tenemos que hacerlo en triángulos rectángulos. No podemos hacerlo en otro tipo de triángulos, solo se puede hacer en triángulos rectángulos. Entonces, como el gráfico que se presenta acá, que sería un triángulo rectángulo. Los catetos, en este caso serían los lados A y B, y la hipotenusa es el lado mayor, que es el ángulo opuesto al ángulo de 90 grados, que ya eso ustedes lo saben, que sería el C. Entonces la hipotenusa sería, en este caso, C. Entonces tenemos un triángulo rectángulo formado por A por B como catetos y por C como hipotenusa. De ahí se desprenden las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, con base a ese triángulo rectángulo que ustedes están viendo en sus pantallas. Hay que tener muy claro lo siguiente: hay ángulos que son opuestos, perdón, lados o catetos opuestos y lados o catetos adyacentes. Vean que este caso, este verdecito, siempre va a ser el cateto, la hipotenusa. Este C siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, ese nunca va a cambiar, siempre se va a llamar hipotenusa porque es el que está al frente del ángulo de 90. Ahora bien, si yo tengo este ángulo, vean que este ángulo de acá viene simbolizado con la letra alfa. Entonces, alfa es un ángulo. Yo voy a tener catetos opuestos y catetos adyacentes. ¿Cuál sería el cateto opuesto a alfa? El cateto opuesto a alfa sería B, que es el que está al frente. ¿Y cuál sería el cateto adyacente a alfa? Sería A. Vean que adyacente es el que está a la par y opuesto es el que está al frente. Igual puedo tener, tengo B y también tengo cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto de B? Que sería el cateto que está de frente. En este caso sería la A. ¿Y cuál sería el cateto adyacente a la B? A beta sería la B. Entonces tenemos que tener claro esos conceptos: cateto adyacente, cateto opuesto y cuál es la hipotenusa, ya que las razones trigonométricas se forman por catetos opuestos, catetos adyacentes e hipotenusa. Acá tenemos cada una de esas razones: sen de alfa, cos de alfa y tangente de alfa. Y viene la definición. Dice que el seno, sin o sen, vean que el seno se puede representar como sin o sen. Es el cociente. Recuerden que el cociente en matemáticas es la división. Entonces es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Entonces cuando ustedes ocupen encontrar seno, van a tener que usar el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Si queremos usar coseno, coseno, vean coseno, que es cos, es el cociente, es la división, es una fracción entre el cateto adjunto o adyacente al ángulo y la hipotenusa. Entonces, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente, tendríamos a tangente.
que es TG o tan. Cualquiera de esos dos signos sirven para tangente. Y tangente se forma sobre el cateto opuesto al ángulo y la... Perdón, aquí está mal esto. Tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso está mal. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ese sería tangente. Entonces, esas son las tres razones trigonométricas básicas. Entonces, vamos a ir viendo una a una conforme pasamos las semanas. Primero nos vamos a basar en la razón trigonométrica seno. Dice que el seno de un ángulo cualquiera es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Quiere decir que seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el seno del ángulo B. Entonces vamos a tener B. ¿Dónde está B? Vean que B es este ángulo de acá. Entonces el seno se denota por sen de B. Seno de B es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vean que seno siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, seno sería el cateto opuesto de B, ¿verdad? Estamos sacando seno de B. ¿Cuál sería el cateto opuesto? En este caso sería la letra B. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Vean que la hipotenusa siempre es el lado más largo, que en este caso sería A, y el cateto opuesto B. Por lo tanto, sen de B, el resultado sería B sobre A. El cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es A. Esa es la razón seno. Igual, si queremos sacar el seno del ángulo C, entonces buscamos dónde está el ángulo C o el vértice C. E igual, sen de C sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Siempre sen es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto de C? En este caso, el cateto opuesto de C sería este que está acá abajo, que sería la letra C. ¿Y cuál sería la hipotenusa? La hipotenusa sería la letra A. Por lo tanto, sen de C sería C sobre A. Y ahí podemos hacerlo con números, que eso es la idea, ¿verdad? De hacer ejemplos numéricos. Entonces, nosotros podemos determinar la medida de un ángulo sabiendo cuáles son sus catetos y su hipotenusa. Entonces, vamos a la página 3, que sería el ejemplo. Dice que con base en el triángulo que se muestra acá, que es un triángulo rectángulo, determine las razones trigonométricas sen de B y sen de C. Además, determine el valor del ángulo B y el ángulo C. Tenemos un triángulo rectángulo que tiene por hipotenusa el número 5 y por catetos el número 3 y el número 4. Esos serían los dos catetos y la hipotenusa. Entonces, para nosotros determinar sen, lo único que vamos a hacer es poner la formulita. Si vamos a determinar sen de B, recuerden que usted solo puede determinar sen de los dos ángulos que no son de 90. Usted no puede determinar sen de A, que sería el ángulo recto. Solo podemos determinar sen de B y sen de C, de las dos esquinas. En este caso vamos a determinar sen de B. Sen de B sería igual, recuerden que sen siempre es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, como es sen del ángulo B, ¿quién sería el número o el cateto? Vean que sen es el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto de B? Cateto opuesto de B es el número 4. Por lo tanto, sen de B, en donde va cateto opuesto, iría 4. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Recuerden que la hipotenusa siempre, en este caso, es el número 5. Entonces, sen del ángulo B es 4 sobre 5. Entonces ahora vamos a determinar sen, pero del ángulo C. Entonces sen de C igual, la fórmula siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa, solo que ahora vamos a ir al ángulo C. En este caso el ángulo C es este ángulo de acá arriba, ¿verdad? El ángulo C es este de acá arriba. Entonces buscamos igual, cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo C? Sería el que está al frente, en este caso el 3, y la hipotenusa siempre es el 5, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que el cateto opuesto del ángulo C es 3. Tendríamos 3 sobre 5.
y esa sería sen del ángulo C, 3/5. Ahora bien, ¿para qué sirve eso, verdad? Eso sirve para determinar la medida de los ángulos, para yo saber cuánto mide el ángulo B y para saber cuánto mide el ángulo C. Ya ustedes saben que el ángulo A mide 90 porque es un ángulo recto. Con base a esas dos razones trigonométricas, yo puedo, o ustedes pueden, determinar la medida de esos dos ángulos. ¿Cómo se va a hacer? De la siguiente forma. Para determinar las medidas del ángulo, tomamos las razones trigonométricas que determinamos y las anotamos en la calculadora. Se anotará primero Shift y luego el botón Sin. En este caso, Shift, Sin, para poder determinar el valor del ángulo. Así siempre se va a determinar el valor de un ángulo. Usted anota Shift y la razón trigonométrica que usted está usando. Entonces, en este caso, si usted le da Shift, Sin, se va a hacer esta partecita que dice Sen menos 1. En este caso, vean la calculadora. En la calculadora yo tengo tres botones. Vean que acá tengo Sen, tengo Cos y tengo Tan. En este caso estamos usando Sen. Ahora bien, para determinar la medida del ángulo, como yo les dije, se anota Shift primero y luego Sen. Y vean que aparece Sen menos 1. Y ahí donde aparece ese paréntesis, yo anotaría la fracción. Si yo estoy determinando el primer sen de B, que recuerden que sen de B era 4/5. Entonces, sen de B, entonces yo anoto Shift Sen y aparece esto, y anoto 4/5. Le doy igual, tengo el resultado, y esto que me da acá sería la medida del ángulo B, que sería 53,13. Y puedo hacer lo mismo con el ángulo C, que el ángulo C, entonces igual, Shift Sen. Y ahora bien, uso lo del ángulo C que determiné, que el ángulo C era 3/5. Entonces, Shift Sen, 3/5, le doy igual y obtengo la medida del ángulo C, que sería 36,86. Así se haría en la calculadora para determinar la medida del ángulo después de que ya ustedes saben cuál es la razón trigonométrica. Ok, continuamos, ¿verdad? Entonces, para determinar el ángulo B, la medida del ángulo B, ya yo se los mostré en calculadoras, ahora lo vamos a hacer acá. Vean que el sen de B que nosotros determinamos era 4/5. Entonces yo voy a la calculadora y hacemos Shift y luego Sen y nos va a aparecer Sen menos 1. Hacemos la fracción y anotamos 4/5, le damos igual y obtenemos el resultado, ¿ok? Se obtiene que el resultado es 53,13 aproximadamente, que eso sería la medida del ángulo B. Y si ahora voy a hacer el ángulo C, es igual sen de C, que ya lo determinamos anteriormente, es 3/5. Entonces Shift y Sen de, y se nos va a hacer sen de menos 1, y hacemos o anotamos 3/5 en la calculadora, tal y como se los mostré anteriormente, y se obtiene el resultado para el ángulo C. En este caso, ¿verdad? Eso sería todo para la guía de esta semana.